Esta es la práctica 1 con la resistencia variable, una batería de 9 volts, el multímetro, un diodo rectificador, que aquí ya está el diodo rectificador, la resistencia variable, el protoboard. La patita 1 se conecta al positivo de lo que va a ser la fuente de poder. La patita 2 se conecta al ánodo eh, del diodo rectificador y el cátodo va al negativo de la fuente de poder. Y estaremos conectando el multímetro para poder medir sus voltajes en cuanto cambiemos la cantidad de ohms que hay en la resistencia variable, que irán desde 1000 a 10.000 ohms. Ok, la primera resistencia que hacer va a ser de 1000, perdón, de 1.67 kilo ohms. Y ahora vamos a conectar esto. Vamos a medir desde la patita 1 de la resistencia aquí a la patita 1 también. No se me va a cambiarlo, lo cambiamos a voltímetro, lo ponemos en la escala de 20. Vamos de aquí a aquí y nos da un voltaje de 8.82 voltios. Ahora lo bajamos a milivolts, a 2000 milivolts, para poder observar en el diodo cuál es el voltaje. Y su voltaje vendría siendo de 645 milivolts. Ahora cambiamos y subimos la resistencia y la medimos ahora de cuánto es. Es de 2.4 kilovolts. Y vamos a conectarlo y vamos a medir el voltaje. Tenemos aquí en volts en la escala de 20 y vamos a medir. Nos da un voltaje de 8.2 volts. Y ahora en el diodo vamos a ver cuánto nos da. Eso fue en la resistencia. Ahora en el diodo nos da 627 milivolts. Ahora vamos a volver a medir la cantidad de ohms, la resistencia. Tenemos de 3.73 kilo ohmios. Y ahora vamos a medir voltaje. Lo vemos en la escala de 20 volts. Vemos esto. La primer voltaje es de la resistencia, que es de la patita 1 al ánodo de lo que sería siendo el diodo. Vamos a ver, que no quiere medir. Asegurarnos que está muy conectado. Ahora sí. Nos da 8.85 volts. Cambiamos a milivolts y vamos a medir. Nos da 606 volts, milivolts, perdón, lo que va a ser el voltaje del diodo. Ahora vamos a cambiarlo. Ahora vamos a medir la resistencia nuevamente. Ahora que le hemos aumentado una vez más, nos da 4.36 kilo ohms. Y vamos a medir ahora el voltaje. Primero vamos a conectar esto aquí. Sale el cable. Ok. Y cambiamos esta escala de volts. Igual a la de 20. Y volvemos a medir igual que en las otras. Y nos da un voltaje de 8.86 volts. Y ahora vamos a medir en milivolts el voltaje que hay en el diodo. Y nos está dando un voltaje de 599 milivolts.
Ahora vamos a volver a subir la cantidad de ohms. Ok, ahora vamos a medir el voltaje, perdón, la resistencia, que viene siendo exactamente de 5 kilo ohms. Ahora vamos a medir el voltaje. Y medimos. Ok, ahora sí medimos y nos da 8.86 volts. Y nos vamos a milivolts para la resistencia de lo que hace el diodo. Y en el diodo nos da 592 milivolts. Vamos a seguir aumentando hasta llegar a los 10.000. Ahora, al aumentar otra vez la resistencia, vamos a tener que es de 6.67 kilo ohms. Y vamos ahora a medir el voltaje. Subimos a la escala nuevamente de volts a la de 20. Conectamos el voltaje y comenzamos con la primera medición de la resistencia y nos da 8.88 volts. Y vamos a ver cuántos milivolts tenemos en el diodo rectificador. Nos da un total de 578 milivolts. Ahora vamos a ver qué pasa si seguimos aumentando. Una vez más que aumentamos la resistencia, volvemos a medir y nos da una resistencia de 7.04 kilovolts. Y ahora vamos a medir el voltaje nuevamente. Conectamos todo y vamos a ver el voltaje de la resistencia es de 8.88 volts. Y ahora vamos a ver el voltaje de lo que hace el diodo. Nos da, vamos a ver este voltaje, nos da 576 milivolts. Ok, volvemos a aumentar la resistencia hasta que llega a 8.56 kilo ohms. Ahora sí procedemos a medir el voltaje. Nos da 8.89 voltios. Ahora pasamos a los milivolts. Y observamos que nos da 566 milivolts en el diodo. Vamos a seguir aumentando ya con el penúltimo medición de resistencia. Vamos a ver, nos da 9.56 kilo ohmios. Ok, ahora vamos a medir el voltaje. Lo ponemos otra vez en la escala de 20 ohms y procedemos a medir el primer voltaje que es el de la resistencia. Vamos a ver que esté bien conectado. Okay. Nos da 8.9 volts. Ahora sí, cambiamos a miliamperes, perdón, a milivolts y vamos a medir cuánto
¿Cuántos milivolts hay en el diodo? Hay 560 milivolts en el diodo. Ahora vamos a ver la última resistencia cuando está al máximo. La resistencia variable, vamos a subirla al máximo. Ok, ahora sí vamos a medirla. Nos da un total de 10.7 kilovolts. Ok, perdón, de 10.7 kilo ohms. Ok, ahora sí volvemos al ohmmetro. Y ahora sí vamos a medir el voltaje de lo que será de la resistencia. Vamos a ver. Esté bien conectado esto, porque si no, no nos va a marcar. Ok, nos da un total de 8.9 volts. 8.91, 8.9 volts. Ok, ahora vamos a ver los milivolts que se encuentran en el diodo. Y podemos ver que es de 555 milivolts. Okay, eso sería todo. Muchas gracias.